Hola a todos, mi nombre es Soledad Luarte. Yo soy kinesióloga docente de la Facultad de Medicina y magíster en Ciencias Médicas. Y el tema que vamos a ver a continuación es marco teórico. Si bien es un tema algo tedioso, porque en el fondo lo importante es que ustedes aprendan a redactarlo, la idea es darle algunos tips y en el fondo el enfoque y la importancia que requiere el marco referencial dentro del proceso de investigación. Si bien el proceso de investigación involucra muchísimas etapas, el marco teórico es una relevante dentro de esta formulación, digamos, desde el problema, ¿ya? Partiendo después por una búsqueda bibliográfica, luego la idea es que ustedes se planteen una pregunta de investigación bastante bien elaborada, ¿no es cierto?, que ya la vieron conmigo, y comience la redacción del marco teórico a partir de lo que yo encontré, de la evidencia, ¿no es cierto?, luego de la realización de mi búsqueda sistemática. La idea del marco teórico es darle un contexto a una persona que no tiene idea del tema y pueda, ¿no es cierto?, empezar a entender qué es lo que se investigó, cuál fue el motivo de la investigación y obviamente la importancia que tiene esto. Luego se suman las otras etapas, ¿no es cierto?, de metodología, la discusión, la conclusión, los agradecimientos y divulgación. Pero sí o sí, dentro de un proyecto o de un artículo, el marco teórico cobra importancia sobre todo para aquellos que no son interiorizados en el tema. Entonces, como lo mencioné previamente, el marco teórico constituye un marco de referencia para la elaboración de un proyecto y una posterior publicación. La idea es que en este curso vamos a hablar principalmente de proyectos, ya que la idea es que lleguen a elaborar uno para presentarlo a cualquier fondo que ustedes quieran eh, participar, digamos. Claramente se enriquecen los conocimientos sobre el tema, ya orienta hacia cómo se debiese realizar este proceso de investigación y obviamente también ayuda a prevenir errores. Ya, importante destacar que el lenguaje, si bien tiene que ser científico dentro del marco teórico, o sea, un lenguaje claro, ¿no es cierto?, que no tenga errores, que sea comprensible, importante que sea adaptable a cualquier lector, o sea, personas que no estén interiorizadas en la disciplina sepan efectivamente de qué se trata el tema y hacia dónde se quiere llevar. La importancia radica en que se integra las teorías que ya existen respecto al tema. Yo hago un resumen, ¿no es cierto?, de lo que yo quiero investigar y de lo que existe respecto al tema, ¿ya? Y también voy a recopilar antecedentes que existen dentro del problema de investigación. O sea, yo voy a tener unas preguntas claras que las vamos a ver un poquito más adelante, que es qué es lo que voy a investigar, ya cuáles son sus características y la importancia de estudiarlo. Esto tiene que quedar claramente establecido en un marco teórico. Ya, a continuación vamos a ver las funciones del marco teórico. Una de ellas es que ayuda a prevenir errores que se hayan realizado en investigaciones previas. La idea es que yo claramente al leer la literatura que encontré de mi búsqueda pueda ser capaz de identificar las limitaciones o algunas falencias que tienen trabajos previos y tratar de no replicarlas en mi investigación actual. Si bien algunas son difíciles de evitar, la idea es contextualizar lo que se ha hecho para poder replicarlo de la mejor forma en mi trabajo actual. También se orienta el marco teórico cómo debe llevarse a cabo el estudio. Yo claramente leyendo también puedo identificar los diseños que se han utilizado respecto a la temática, la cantidad de personas que ha requerido la investigación, el tiempo también necesario. Entonces la idea es que también yo voy contextualizando hacia dónde voy a llegar con el trabajo que estoy realizando, ¿ya? Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que éste se centre en su problema de investigación. La idea es que yo, al tener tanta información respecto al tema, sea capaz de orientar, ¿no es cierto?, y acotar la investigación respecto a efectivamente mi objetivo, ¿ya? En las investigaciones o en las publicaciones generalmente se requieren o se solicitan no más de 3.000 palabras. Y los trabajos de investigación o los trabajos tanto internos o proyectos internos o externos como de la CONICET es un poco más, pero hay que pensar que dentro de esas 3.000 palabras o dentro de esas 5.000 palabras está incluido el marco teórico que luego pasa a llamarse introducción, ¿ya? Por lo tanto, tengo que ser capaz de, si bien tengo una gran cantidad de información, la resumo, luego para poder presentarla como publicación o proyecto, tengo que ser capaz de acotarla, pero que se identifiquen claramente qué es lo que voy a investigar, ya, las características, cuál es el motivo y la importancia de estudiarlo. Ya, por lo tanto, el resumen o la historia tiene que quedar lo más bien contada, o sea, no pueden ser párrafos pegados de artículos o libros o revistas, sino que tiene que ser una información coherente ya para que posteriormente, ¿no es cierto?, se documente la necesidad de realizar el estudio, que es la última
fase del marco teórico, que es donde se identifica el objetivo de investigación redactado en infinitivo. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que estar bastante bien estructurado y al leerlo tiene que quedar armónico. Otra de las funciones del marco teórico es que conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde pueden ser afirmadas o refutadas, ¿ya? Esto debido a que yo en el marco teórico cito mucho a autores o a investigaciones previas y luego en la discusión pueden ser afirmadas o refutadas de acuerdo a lo que establecí en mis resultados, ¿ya? Importante que en el marco teórico se cite adecuadamente con el autor correspondiente. Generalmente las citas son en formato Vancouver para literatura biomédica, APA es más bien para literatura de las ciencias sociales. Ya, por lo tanto, cada uno de los resultados que yo tengo de algún trabajo de investigación o alguna teoría respecto al tema tienen que ir con su cita correspondiente. ¿Ya? Dentro del marco teórico también se pueden inspirar nuevas líneas de investigación. Yo leyendo puedo encontrarme que hay vacíos respecto al tema o hay interrogantes respecto al tema, por lo tanto se puede dar pie a nuevas líneas. Y también el marco teórico provee de un marco de referencia para poder interpretar los resultados. O sea que yo leyendo esta fase inicial, ¿no es cierto?, de un proyecto, puedo ser capaz de identificar el contexto, ¿no es cierto?, la importancia, el objeto de investigación y luego leer los resultados y tener una idea de lo que se quiso llevar a cabo. Entonces, ¿cómo construir un marco teórico? A partir de la revisión de la literatura, ¿ya? Y la sistematización de esta. Bueno, en relación a la revisión de la literatura ya más o menos lo han visto, pero la idea es extraer y recopilar datos de diferentes tipos de fuentes. Tenemos las primarias, secundarias y terciarias. En la actualidad todos tenemos acceso a entrar, ¿no es cierto?, a las fuentes primarias que son las revistas con artículos, ¿no es cierto?, actuales o libros también son bastante utilizados. Por lo tanto, la idea es mantener, ¿no es cierto?, este nivel de fuente de recopilación de la información. Generalmente también se puede acceder a algunos trabajos o ponencias que se han presentado en simposios o congresos, ¿ya? La idea es que si no hay temática respecto a mi trabajo de investigación, puedo acceder a este tipo de literatura, ¿ya? La idea es siempre tratar de buscar revistas de buena calidad o revistas indexadas o revistas con buen factor de impacto. Ya si el tema es demasiado específico o muy poco investigado, yo puedo pensar en buscar en literatura o en resúmenes de trabajos o en presentaciones de congresos. Ahora, la construcción, ¿no es cierto?, incluye revisar la literatura existente extraída de las fuentes primarias. Idealmente al principio yo incluyo todo tipo de artículos y diseños, ya no empiezo a filtrar, pero posteriormente yo leo la literatura y empiezo a hacer un análisis crítico de esto, ya empiezo a diferenciar los tipos de diseño, empiezo a diferenciar también la cantidad de personas utilizadas, tal vez si esa investigación es replicable en mi país o en mi población, empiezo a analizar también la precisión y exactitud de los resultados. Ya la idea es que yo vaya haciendo una diferencia de lo que probablemente va a ser más útil para incluir en mi marco teórico, ¿ya? Y ocuparlo como literatura de respaldo, ¿ya? Generalmente yo también tengo que tratar de utilizar buenos diseños de investigación. Si tengo más ensayos clínicos que series de casos, tratar de que estos ensayos clínicos sean lo que justifique mi marco teórico más que un reporte de caso o algún tipo de diseño que tenga un menor nivel de evidencia. Ahora, para sistematizar la información, cada persona tiene su método. Hay gente que lo anota, otra lo graba en audio, otra hace fichas por autor. Lo que yo recomiendo o lo que yo hago generalmente es una matriz, ya como la que ustedes probablemente ya conocen, donde se anotan las palabras, el autor, ¿no es cierto?, algunos resultados, el propósito, las pruebas estadísticas utilizadas y así yo voy resumiendo lo que voy encontrando para después no tener que revisar todo el artículo, ¿ya? Y esto después me puede servir incluso para discutir mis artículos o para hacer una revisión respecto al tema, ¿ya? Por lo tanto, tener una forma de sistematizar los artículos que voy encontrando y que pueden ser útiles para desarrollar mi marco teórico y por qué no pensar tal vez en una revisión narrativa del tema, ya la idea es ir en el fondo ordenando un poco lo que yo voy encontrando y lo que puede ser útil para utilizar posteriormente, ¿ya? Indispensable es anotar la referencia completa de donde se extrajo la información, según el tipo de que se trate. La idea es que ustedes pueden anotar la referencia en distintos formatos. Ya vieron, ¿no es cierto?, en la clase de referenciadores que existen muchos. Yo siempre recomiendo Vancouver, que es lo que solicitan en la mayoría de las revistas biomédicas.
Entonces, ¿cómo construir un marco teórico? Tengo que considerar estas tres características, por así decirlo, que es la naturaleza del problema, el contexto y la importancia, ¿ya? Entonces, cuando yo empiezo a redactar el marco teórico, tengo que pensar en lo que yo voy a investigar, el problema, cuáles son sus características. Entonces, yo me planteo las preguntas, ¿qué es lo que voy a investigar? ¿Cómo es lo que voy a investigar? ¿Y cuáles son sus características? ¿Ya? Obviamente todo esto fundamentado por mi búsqueda. Bueno, y aquí tengo un ejemplo de naturaleza del problema o las características del problema, ¿ya? Este es un proyecto BRIT mío de la validación de una escala de gravedad de obstrucción bronquial, que es la escala de tal modificada que se utiliza en niños, en pediatría, ¿ya? Entonces mi marco teórico parte hablando de qué son las infecciones respiratorias agudas con su respectiva referencia, cómo afecta esto a los pacientes pediátricos y cuáles son las características del sistema respiratorio del paciente pediátrico, ¿ya? En el fondo, cómo afecta las infecciones respiratorias agudas a usuarios con estas características. Entonces yo estoy hablando de la naturaleza, qué es lo que yo voy a investigar. Luego, una vez que yo tengo claro qué es lo que voy a investigar, hablo del contexto, es decir, qué se sabe del tema, cuál es su alcance y cuál es su escenario actual. ¿Ya? Obviamente esto es fundamentado también por la búsqueda, pero aquí yo hablo de la epidemiología, generalmente parto por la internacional y luego voy a la local, qué vacíos hay respecto al tema, qué argumentos no son convincentes y por qué aspecto del tema no está profundizado o qué planteamientos importantes no han sido desarrollados por ningún autor. Y siguiendo con el mismo tema, ¿no es cierto?, de la escala de tal modificada, yo empiezo aquí a mencionar el contexto del problema, es decir, cuál es la prevalencia de las infecciones respiratorias agudas, cómo se diferencian estas en relación al tiempo, qué ha sucedido con estas patologías en el tiempo, y también empiezo a mencionar de que se han desarrollado escalas para determinar la gravedad de esta patología, ¿ya? Y contextualizo también qué se sabe de estas escalas en el mundo, ¿son utilizadas, no son utilizadas? ¿Cuáles existen? ¿Dónde son utilizadas? ¿En qué país y en qué año han sido incluidas estas escalas de puntuación? Entonces tenemos naturaleza, qué es lo que voy a investigar, contexto, qué se sabe del tema, que incluyo epidemiología, incluyo vacíos respecto al tema, y luego paso a la importancia del problema, es decir, la relevancia, el valor de estudiarlo, también obviamente fundamentado por mi búsqueda y los artículos que encontré. Y aquí yo tengo que mencionar el impacto de mis resultados, ya hacia dónde yo voy a orientar, ¿no es cierto?, el efecto que pueda tener esta investigación, el para qué de los resultados, ya qué se quiere alcanzar, en qué podría ayudar esos resultados o cuál es la justificación. Y la idea es que al incluir esta patología, en mi caso, como era una patología GES, ¿no es cierto?, que son la bronquitis y bronquiolitis aguda, ya tenían un impacto en que si se determinaba, no se identificaba claramente la severidad de estas patologías, podía yo tener impacto, ¿no es cierto?, en políticas de salud, sobre todo en una población de riesgo, ¿ya?, que es la población pediátrica, ¿ya? Entonces aquí empiezo a mencionar que ambas patologías son GES, ¿no es cierto?, que también en Chile la evidencia respecto a la validación de esta escala que ocupamos desde los 90 es solamente desde ese proceso de investigación que se hizo del programa IRA, que se identificaron factores de riesgo y se partió con este programa, ¿no es cierto?, pero que existía escasa evidencia respecto a qué utilidad tenía este instrumento en la población actual, ¿ya? Por lo tanto, era necesario evaluar nuevamente o validar nuevamente este instrumento en las características que tiene nuestra población actual, ¿ya? Y que además no existía evidencia o no existía, ¿no es cierto?, evaluación exhaustiva de este instrumento en relación a la confiabilidad. Por lo tanto, el objetivo de mi estudio era identificar la validez y confiabilidad de la escala de tal modificada. Entonces, yo para redactar el marco teórico tengo que considerar estas tres preguntas. ¿Qué es lo que voy a investigar? Ya defino, ya con claramente referenciadores correspondientes, cuáles son sus características, ¿ya? Y cuál es la importancia, el valor de estudiarlos. Importante que el marco teórico quede redactado claro, que sea una historia muy bien contada, que no se lean párrafos como saltados o pegados, ¿ya? Porque claramente puede ser rechazado inmediatamente al presentarlo como proyecto, como publicación. Y las palabras tienen que ser sencillas, pero sí ordenadas, con un significado claramente indudable y que tenga un sentido al momento de la lectura. Eh, ¿Alguna otra cosa importante que mencionar? Que si el texto al incluir el documento se extrae sin ninguna modificación del texto original, tiene que ir sí o sí entre comillas, porque en el fondo ustedes lo están
extrayendo de otro texto sin ninguna modificación, en el fondo están citando, ¿ya? Por lo tanto tiene que ir entre comillas. Pero si es un texto redactado a partir de una cita de otro autor, se escribe con las palabras del investigador, pero se cita la fuente, ¿ya? Si se escriben interpretaciones propias del investigador o comentarios acerca de las fuentes, no se puede copiar y pegar. Y claramente, al finalizar lo escrito, se debe realizar una lectura crítica ya de el marco teórico. O sea, ustedes lo leen, lo releen y le piden a otra persona que lo lea para que se entienda y se identifique claramente qué es lo que se quiere llevar a cabo, ¿ya? Tiene que ser coherente, tiene que estar organizado en forma lógica y obviamente sin errores gramaticales ni de ortografía o de puntuación. Eso. Entonces, la actividad que tienen que realizar a continuación es escribir el marco teórico. Ya tienen algunas herramientas o algunos tips para realizarlos. Tienen que considerar la escritura con entre 2.000 y 2.500 palabras, considerando sí o sí la naturaleza, el contexto y la importancia de su problema, incluir los referenciadores que están ya vistos previamente, ¿no es cierto?, en formato Vancouver, si no me equivoco. Bueno, les dieron varias opciones, pero van a incluir en Vancouver y los detalles van a estar en la guía que se va a adjuntar a continuación en formato Word para que puedan llevar a cabo y la fecha también y todas las indicaciones están en la guía. Bueno, espero les haya servido esta clase y nos vemos prontamente.